primero en laboratorio la química, son menos analitos y se familiarizan más con el espectrofotómetro, etcétera. Entonces, recordar, voy a ampliar la imagen. Recordar que lo que se hace en el ámbito de proteínas, tenemos a la albúmina y las globulinas, y el método de Biuret, que es el que da la oportunidad de medir enlaces peptídicos, pues incluye a todas las moléculas que estén presentes en el plasma usuero y que tengan enlaces peptídicos. Entonces un método un poco grueso, un poco en general, y ya cuando requerimos mediciones específicas de una IgG o de una proteína transportadora de hierro o de actividad enzimática, pues hay procedimientos diferentes. Es decir, que en el caso de las enzimas, para medir su actividad, se aporta al sustrato, esperando un producto de color, y se deja que en la reacción clásica con una flecha, pues allí intervenga la muestra problema. Ya lo irán viendo en los otros cursos de análisis bioquímico clínicos. Y el ejemplo es la propia glucosa o el colesterol, que ya, bueno, colesterol aún no lo ven, pero glucosa y úrico, por ejemplo, donde se involucran enzimas como reactivos, y aquí sería, y la muestra problema es el sustrato. Y aquí es a la inversa, el sustrato es el reactivo y en la muestra lo de interés. Eso les reitero, lo van a ir viendo. Está marcado y allí tuvimos oportunidad el jueves de allí concluir que para qué sirve medir proteínas, si van a encontrar ahorita en la siguiente imagen similitud respecto a la albúmina, acordándonos que representa el 55% del total. Puede haber pérdida renal de proteínas porque haya falla glomerular, haya una glomerulonefritis, ya lo reiteraré cuando veamos el estudio de la orina como un segundo espécimen de estudio. Ahorita estamos centrados en sangre, ya revisamos componentes celulares de ella, de la sangre, y de hecho de eso versó nuestra evaluación del día de hoy. Y se puede trabajar con la fracción superior, que es el plasma o suero, fuente de información de muchos analitos. Entonces, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio es el que hace que tengamos el nivel de proteínas de 6 y que les reitero, tomar nota de los valores de referencia, les reitero, tomar notas no, como recomendación, y 6 de 6 a 8.6 gramos por decilitro, la sumatoria. Pero solo, bueno, y es muchísimo, el 55% es albúmina. Entonces, cuando llega a haber pérdidas renales, se puede ver reflejado por la baja de proteínas en sangre, que se le llama hipoproteinemia, y se puede saber si es la albúmina en particular, y que esté baja, globulinas correctas, y el cociente albúmina-globulina nos dé por debajo de 1.2. Bien, entonces, lo que tenemos allí sería la necesidad para poder explicar si el problema es renal o es deficiencia a nivel de hepatocitos, daño hepático, a lo mejor una infección, a lo mejor que está fibrótico por una cirrosis o porque hay una tumoración. Allí vale la pena medir actividad enzimática de enzimas que se producen en cantidades importantes y que se mide su actividad a nivel hepático. Y hay enzimas muy específicas con órgano especificidad hepática importante, pero las primeras pruebas que se hacen es justamente medir, bueno, además de proteínas, vamos a ver bilirrubinas en unos minutos el día de hoy. Entonces, si las proteínas están bajas, pueden ser por las 5 razones que están aquí: gastrectomía parcial, gastroenteropatía con pérdida fecal de proteínas porque no se absorban, o edema de hambre cuando hay cuadros carenciales en personas muy desnutridas, que puede ser por razones diversas de tipo social. Pero en cuanto a desequilibrio orgánico sería que se produzcan adecuadamente, sobre todo la albúmina que se produce en el hígado y el resto de las proteínas, y que si se produzcan normales pero se pierdan por la orina. Entonces hay un problema renal e impacta en el nivel de proteínas, estará bajo y habrá proteinuria. Esa es la combinación de datos que tendremos que estarnos acostumbrando. Así como
que no lo abordamos, pero cuando se miden a las células de la sangre y hay falla de la médula ósea, no solamente bajan eritrocitos, bajan plaquetas y bajan glóbulos rojos, o cuando hay una leucemia, hay un desequilibrio, entonces están elevados los leucocitos y está predominando una célula que tiene mutación, por ejemplo, el linaje linfoide, y hay muchos precursores de linfocitos, linfoblastos, y están disminuidos eritrocitos y plaquetas, entonces no hay pancitopenia, recordando que el término pancitopenia es que todas las células de la sangre están disminuidas cuando se evalúan, entonces está por debajo del valor que tenemos para leucocitos, eritrocitos y leucocitos, pero hay patologías donde se eleva una línea, por ejemplo leucocitos, y bajan las otras dos líneas celulares, entonces hay que estar combinando los datos que aporta la biometría hemática, también llamada hemograma, y aquí lo mismo, combinación de varios analitos que están en sangre, sueroplasma serían, en nuestro entender, porque no se hace en sangre total, se hace en la fracción líquida que es o el plasma o el suero, y pueden estarse combinando entre ellas para darle sentido al resultado e interpretarlo, que es algo que estamos haciendo de inicio en el laboratorio vía la química sanguínea y y en el contenido de teoría a través de la bioquímica sanguínea. Y aparte de hacer contraste de mediciones en sangre, en el sueroplasma en este caso, también hay que combinarlo con el estudio de la orina, y entonces habría hipoproteinemia, por ejemplo, con proteinuria. De tal manera que eso pues estaría guiando hacia un desequilibrio. Entonces, esas serían las situaciones que pueden dar, a las que se puede dar lugar. Ese hallazgo es un dato de laboratorio y estaría asociado, por ejemplo, a estas circunstancias. Déjenme ver. Bien, otra situación que puede llevar a hipoproteinemia serían infecciones graves y prolongadas, anemias graves, pérdidas cutáneas por grandes heridas o quemaduras. Hago notar que esta imagen no tiene, me voy a ir a la anterior, anda ahorita fallando mi teclado, ¿qué creen? Hace ratito me dio esa sorpresa, pero podemos tomar la clase. Esta tiene etiqueta, a eso me refiero, y la que sigue no tiene etiqueta, entonces doy tiempo para que tomen notas si así lo deciden. No sé si hagan fotografía o lo que ustedes consideren. Bien, entonces, para determinar si alguien tiene anemia, el centro es la biometría hemática, pero hay otros analitos que se van a ver afectados, pero la biometría es el centro. Hay una anemia que yo creo que es conocida, que es la anemia hemolítica del recién nacido, es adquirida, o le llaman eritroblastosis fetal, y el centro del diagnóstico es el hemograma o biometría hemática que ustedes ya tienen considerado en sus conocimientos, confío totalmente, pero y va a haber hiperbilirrubinemia, por ejemplo, se van a topar entre las ictericias con este ejemplo de prototipo es así como el clásico ejemplo, en casos donde hay ictericia, pero no es de origen hepático. Si pensamos en la elevación o la pigmentación de la piel o de la conjuntiva vulvar, el ojito, la parte blanca que esté amarilla, pues es porque hay ictericia, puede ser en piel, puede ser que el suero o plasma esté muy, muy amarillo, y esa es debido a la elevación de bilirrubinas. O de alguna de las dos bilirrubinas, o puede haber incluso bilirrubinuria, que no es normal, lo iremos integrando. Bien, entonces, ya cuando se habla de que, bueno, ya cuantifiqué proteínas totales, me dieron bajas, bueno, pero entonces mido a la albúmina, se hace la medición de laboratorio con un indicador, ese que lo van a encontrar y lo vamos a abordar a través estaremos ahí presentes los 4 profesores, y uno de nosotros hace su presentación, su explicación, y será la profesora Verónica quien lo hará. Y se va a encontrar proteínas totales, luego albúmina. A veces cuando bajan globulinas, proteínas totales, como es amplio el rango de 6 a 8.6 gramos, 6.000 a 8.600 miligramos, que se expresa en gramos, aunque es peso, volumen, miligramos también.
no se nota cuando son proteínas de muy baja concentración comparado con el total, pero la albúmina representa el 55%, de tal suerte que si hay hipoalbuminemia se notará. Y entonces lo que va a suceder es que la albúmina va a disminuir, las globulinas están correctas, ¿y qué le pasa al cociente? Es como los cocientes de volumen corpuscular medio o hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, los índices eritrocitarios. Si el numerador se eleva y el denominador se queda normal, pues se va el cociente que resulta, va a estar elevado. O si al contrario baja el numerador y se mantiene normal el denominador, pues el cociente va a disminuir. Justo eso es lo que sucede aquí. ¿Cuándo puede suceder que el cociente esté invertido, esté por debajo del valor mínimo? No invertido, que esté por debajo del de referencia, que es 1.2 a 2.2, pues en la enfermedad hepática no hay buen nivel de albúmina. ¿Y cuándo puede disminuir este cociente? Dos razones. Si está normal, pues está la proporción de un poquito más de albúmina respecto a globulinas y cae en 1.2 a 2.2. Pero cuando la albúmina está, o sea, cuando tendríamos que pensar en que baje, que está en 0.95, en 1, pues cuando hay dos razones, o hay hipoalbuminemia, que así se le llama, o hay hiperglobulinemia. Entonces, habituarnos a la terminología, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, que son en situaciones clínicas diferentes. Y eso puede pasar que baje la albúmina, que es lo que está aquí indicado, por enfermedad hepática, en infecciones porque se elevan las inmunoglobulinas y aquí el cociente se modifica porque están elevadas las globulinas. ¿Y por qué dice hipoalbuminemia? Porque es frecuente que baje un poquito las albuminas y se eleven las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que ya veíamos que son producto de la respuesta inmune humoral y que en un humor se van a encontrar que son el suero o el plasma. Puede haber inhibición directa de síntesis de la albúmina en los hepatocitos por ejemplo, intoxicación con alcohol de manera crónica, o que se esté perdiendo la albúmina por orina y por eso haya hipoalbuminemia que va a causar hipoproteinemia también, y es por falla glomerular, como ya les había mencionado. Hay falla en la filtración. Puede haber pérdida gastrointestinal, enfermedades inflamatorias del tracto intestinal o malnutrición. La hiperalbuminemia solo está presente por deshidratación muy severa y no tiene significado clínico. Entonces, la hiperalbuminemia en sí, pues no se considera. Disculpen, este, están mandando mensajes de trabajo de la parte esta presencial que ya estamos organizando. Bien, entonces, este sí tiene etiqueta, entonces se los envío a la brevedad posible. La costumbre de usar el teclado y que creen que no me está funcionando, pero aquí está. Estas imágenes son bien importantes porque les hacen ingresar al ámbito de la química sanguínea. Aquí solo están 29 elementos o hasta 36 que cambian de color porque se incrementó, pero ahorita están, ya les había comentado la profesora Verónica en el laboratorio, que están incluyendo hasta 50 mediciones. La química sanguínea básica es de 4 elementos, lo que acaban de ver en el laboratorio. Glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Glucosa como fuente energética y los 3 productos nitrogenados no proteicos, aunque así se abrevian, ¿no? Productos nitrogenados no proteicos, PNNP. ¿Y cuáles son? Urea, creatinina y ácido úrico. Es química sanguínea elemental, o de 4 elementos. Y a veces hablan de 6 elementos. Y entonces suman a los triglicéridos y al colesterol total, par de mediciones que revisaremos el jueves. Eso es lo elemental para estar haciendo un chequeo así, una panorámica del estado general vinculado con estos 6 analitos. Pero hay de 29 o hay de 36 y hay muchas más biomoléculas normales que podemos medir. Simplemente las enzimas. Creo que aquí vienen algunas enzimas. Entonces, revísenlo con toda calma. Me interesa, me parece de utilidad en lo que ahora comento, en qué unidades se reporta. Eso de intolerancia en ayuno o diabetes, cuando se habla de glucosa, lo veremos en la unidad siguiente. Y el cálculo de nitrógeno de urea.
le llaman también nitrógeno ureico. Entonces, en lugar de estar la urea que va de 20 a 45 miligramos, aquí está un cálculo que se hace para el nitrógeno de urea. Y el rango es de 7 a 25, igual, peso, volumen, miligramos por decilitro. Si vamos viendo, aquí lo puse a veces con mayúscula la L o con minúscula, pues varias de, al menos de lo que está aquí, hasta el analito 6, pues está en peso volumen, pero empiezan a estar en mi equivalentes por litro, para que sepamos que hay otra manera de comunicarlo. ¿Y qué es lo que se mide? Pues iones, como es el fósforo, sodio, potasio, cloro, eso lo pueden venir en sangre, sí, y se expresa en 1000 equivalentes por litro. Colesterol deseable, para los lípidos en general marcan un tope de por debajo de, para que no se preocupe, que la interpretación no haya preocupación de riesgo de síndrome metabólico, que lo veremos en esta unidad quizá el día de hoy de tiempo, pero sí tiene un rango de referencia al colesterol, porque el colesterol sabemos que va a ser sustrato para sintetizar hormonas. Entonces, sí necesitamos tener, no es cero magnífico, porque menos de 200 sería cero, y esto pues no es correcto. Es pensar que la preocupación es que haya elevación de colesterol total, que se llama hipercolesterolemia, como se llama hiperglucemia, y si fuera disminución, hipocolesterolemia. Entonces, el prefijo hipo e hiper significa respectivamente baja del analito que mencionamos en sangre o la elevación. Hipocolesterolemia o hiperbilirrubinemia, estamos diciendo está elevada las bilirrubinas en sangre. ¿Con base a qué? Al intervalo de referencia, que es justo de lo que versa esta imagen. Bien, y están numerados los analitos para que solo vean con calma, tomándose su licuado, su malteada o su jugo, y que vayan viendo estas imágenes y estudiando y así, como muy tranquilos. Y está el colesterol que proviene de lipoproteínas de alta densidad o el que proviene de lipoproteínas de baja densidad, que tienen a una apoproteína transportadora unida al colesterol, como lo ubicamos. Y aquí nos van indicando, bueno, si fraccionas al colesterol total, me voy a ir a la anterior, el colesterol total está en el límite alto 200 a 239, no voy a entrar en detalle de cada analito, pero ya cuando alguien tiene 239 y ahora marcan 200 o más, que es ya riesgoso, está en límite alto normal, en el criterio que está en esta tabla, pero aquí están sumados en colesterol total los que siguen. Y los que siguen es colesterol, incluso el quinceavo, son 4 analitos, y este colesterol está unido a una apoproteína que es la alfa, ¿sí? Alfa lipoproteína, o la beta, que es para el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, y tienen sus valores de referencia, otra vez en miligramos, y aquí hablan de 40 a 60 miligramos por decilitro, y aquí marcan el riesgo, porque este es el colesterol que no es deseable que se tenga en niveles altos, porque es el que tiene una apoproteína, que es la beta-apoproteína, lo comentaremos en su momento, que tiene corrimiento electroforético beta, y ese no activa una enzima que degrada el colesterol, entonces el colesterol se acumula y por eso se piensa que, no se piensa, se sabe que no debe estar alto sino lo más bajo posible. ¿En qué rango es lo normal, metabólicamente hablando? Es por debajo de 100. O 100 a 129 sería como un rango deseable, en tanto que el colesterol bueno, pues tiene concentraciones más bajas. Y ¿por qué es bueno? Pues porque su lipoproteína, que es la alfa, sí activa la lipasa. Ya lo estaremos viendo. Bien, está el colesterol de lipoproteínas very low, de muy baja densidad. Este es high, alta densidad. Este es low, baja densidad, very low. Esto ya lo van a recordar por bioquímica. Y el colesterol que no es de lipoproteínas de alta densidad, y aquí, bueno, manejan que hacen muchas mediciones y realmente ya son cálculos aquí, el óptimo y lo que es de riesgo. Y los triacilglicéridos, lo normal es que haya menos de 150, rango, insisto en ello, límite alto que preocupa, alto o muy alto, donde ya hay riesgo de
de síndrome metabólico, que también lo veremos en un ratito. Y hacen cálculos, muchachos, como son los índices, a ver si me da aumento, sí. Índice colesterol de baja densidad y el cociente con colesterol de alta densidad. ¿Qué queremos? Que esté lo más bajo posible, pero va a dar unidades porque está pues más alto de cotidiano, es 40-60 y debe andar entre 100-130. Entonces el cociente pues va a dar como de 3, ahorita lo vemos. Índice de colesterol total respecto, aquí este puntito creo que no debería estar, respecto al colesterol de alta densidad, también nos va a dar unidades, por ejemplo, fíjense que ahorita voy a tener aquí problema, ya lo logré con el mouse. Bien, entonces, no debe ser menor o igual a 3, lo recomendable, o menor o igual a 4,5, y tiene que ver con el cociente, se queda adimensional en relación a estos cocientes. Es similar a los índices eritrocitarios. Entonces, estos analitos esos cálculos los van sumando a lo que un equipo automatizado puede dar de potencial AC, 40 mediciones o 39 mediciones o 25 mediciones. Y lo que están contando también son estos cálculos, estos índices, sobre todo este par que se los dejé aparte. Proteínas totales, aquí en ese criterio de concentración hablan de 6.4, 8.9, vean por favor, gramos por decilitro. Lo demás que eran miligramos, sigue siendo peso, volumen. Bien, aquí está la albúmina, 3.5 a 5.7, lo van a tener consultable, aquí está la etiqueta. Globulinas es 2 a 4, y por eso es que el cociente albúmina globulinas, perdón, de 1.2 a 2.2. ¿Qué quiere decir dividir 3.5 entre 2? Relación albúmina globulinas, aquí está, yo les decía, es 1,2 a 2,2, el laboratorio lo da, de donde saqué la información, de 1 a 2,5. Y aquí está un conjunto de analitos, sí, veo el apellido, pero ahorita te digo quién eres, del equipo 14, Yosmal. Maestra, tengo una pregunta. Como ahorita nos dijo de la albúmina cuando están en hiper o hipoalbuminismo, ¿qué significa cuando, por ejemplo, las globulinas se encuentran en menor cantidad o A ver, mayor cantidad? sí, a ver, no hay el caso, ya se había comentado, Yosmal, en la sesión anterior, casi al cierre, que la hiperalbuminemia como que es un error técnico o es una circunstancia que tiene que ver con que el paciente esté muy deshidratado. Va a dar alto el hematocrito, que ya lo ubican. Se elevan los analitos en lo general porque hay menos agua, que sabemos que del plasma pues representa un alto porcentaje de la composición del plasma, en vivo inclusive, hablo de plasma. Igual pasaría con el suero. Entonces, la hiperalbuminemia no la consideren, sería hipoalbuminemia. Y lo que preguntas, Josmal, es que el cociente pudiera cambiar, a ver si entendí tu pregunta, en relación, el cociente hablas de albumina globulinas, si las globulinas bajaran. Las globulinas pueden bajar si hay una deficiencia inmunológica, si alguien no tiene una buena respuesta de tipo humoral, pues aunque tenga un proceso infeccioso, que la reacción que el organismo todo el tiempo trata de compensar o de atacar o de equilibrar lo que está en desequilibrio, valga la integración del comentario. Y puede haber hipoglobulinemia asociado a las globulinas más abundantes, no a la transferrina, no a la insulina, porque sí puede haber baja de insulina, o elevación de esta, pero no se nota cuando haces un método tan general como sería la medición de proteínas totales y la de albúmina. Por ejemplo, y por resta se obtienen las globulinas. Lo que se hace en el laboratorio es obtener proteínas totales, albúmina, restan, y entonces de ahí surgen las globulinas. Eso es lo que se hace, y pasará algo similar el jueves que vean los métodos y que lo lean en el... Una pregunta, profesora, perdón que le interrumpa. Entonces, en esa parte de las globulinas, puede ser que estén bajas, pero en la cuenta de los leucocitos pueden estar bien en ese factor, A o ver, puede ser, tal vez me estoy saliendo un poco de la pregunta al inicio. Puede ser que las globulinas estén un poco bajas, como usted ahorita nos está mencionando, que se debe
A ver, ¿me hablas de leucocitos o de globulinas? Otra vez, No, de las globulinas, es que estoy relacionando, no sé si esté bien o esté mal, por eso estoy haciendo esa pregunta, si las globulinas también están relacionadas con los leucocitos, como también es como parte del sector así de si tienes alguna infección o algo. A ver, vamos a acordarnos, no me voy a regresar, porque me está dando lata el mouse, pero acuérdate que las globulinas representan el 45% y en ese mundo de proteínas están las enzimas, están los anticuerpos y en particular la IgG, que ya se comentó sobre esta, representa como el 16% del total de las globulinas. Si alguien tiene una inmunodeficiencia, sí se puede notar la caída de globulinas, que creo que eso era lo que planteabas. Vamos a hablar primero de globulinas muy rápido. Y sí pueden bajar las globulinas y entonces allí el cociente, la albúmina está normal, las globulinas bajan y el cociente se puede elevar. Pero entonces sería la elevación no porque se eleve la albúmina, sino porque se bajan las globulinas, es un cociente. Ahora, lo quieres vincular y hace sentido porque quieres vincular a las gamma globulinas, acuérdense que electroforéticamente las globulinas de las gamma globulinas también se les llama anticuerpos. Entonces, pensando en la electroforesis serían las gamma globulinas, sí pueden estar disminuidas porque hubiera deficiencia de linfocitos T y de B. Estamos pensando en una linfopenia, por ejemplo, y sí podría estarlo vinculando y que dé lugar a este analito, que serían globulinas y que estuvieran disminuidas por esa razón. Es raro que suceda, pero puede suceder. Ahora, puede haber pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia, Yosmal? ¿Sí se acuerdan qué es la pancitopenia? Oscar. Sí, era cuando me parece que todas las líneas sanguíneas, perdón, las tres líneas, si no estoy mal, se encuentran debajo del rango. Así es, y eso es cuando hay, gracias, Oscar. Entonces, acordarnos que la pancitopenia es la disminución de las tres líneas celulares, pero puede haber solo leucopenia, o puede haber solo eritrocitopenia, o puede haber solamente plaquetopenia, pero si está dañada la médula ósea, golpea o afecta, impacta cuantitativamente en las tres líneas celulares, se da el hallazgo de pancitopenia y el cuadro clínico va a tener que ver con síndrome anémico por eritrocitos, síndrome hemorrágico por plaquetas o una sensibilidad o un riesgo mayor de infecciones porque estén bajos los neutrófilos. Los linfocitos, a menos que sea un problema de nacimiento, que siempre existen, la anemia de Fanconi es un ejemplo, pero no estamos desviando mucho, muchachos. Hay mucho que decir sobre todo esto, hay que tomar las materias que siguen, pero hay personas que nacen con una anemia que se llama de Fanconi y tienen una mutación y se manifiesta clínicamente a los 8 o 9 años, pero los primeros años no la pasan tan mal y la médula ósea está afectada de origen, pero clínicamente tardan. O puede ser adquirido y entonces verse afectada en las tres líneas celulares o haber una leucemia. Pero la leucemia se caracterizan porque aumenten las células mutadas y se disminuyan por razón de que están aumentadas las mutadas y se disminuye el resto de la población. Entonces sí pueden, o caen en valores normales, entonces sí hay la posibilidad de que haya globulinas bajas, ahorita que está aquí apareciendo el dato, y que tenga que ver con un problema de respuesta inmune por parte de los linfocitos. ¿Sí, Yosmal? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, de nada. Y bueno, aquí están los datos para que vayan viendo, van a revisar bilirrubina y lo que está aquí en rojo es lo que se hace en el día a día, que ya les comentará la profesora Verónica, y que son, en lo que está en rojo, son enzimas. Se mide la actividad de estas, que les decía, se aporta al sustrato, la muestra problema, fuente de la TGO, la TGP, que les puede sonar como transaminasa glutámica, oxalacética o pirúvica, etcétera, y vean cómo se expresa diferente. Entonces yo les puedo preguntar en nuestro último parcial, en qué unidades, de qué manera se expresa y qué es lo que se mide, es la actividad, que no, depende de la concentración, pero es la actividad.
y es en unidades internacionales, puede ser por mililitro, es por volumen o por litro, aquí está en unidades internacionales por litro. Y son enzimas que son de rutina, las que están aquí anotadas, de la 26 a la 30, y estas tres están como una adicional para completar los de 29 a 36 elementos. Entonces esto es lo básico, aquí no viene hierro sérico, no viene asociado a la sospecha de anemia por deficiencia de hierro, y por eso es que se ha incrementado a casi 14 analitos, sería sumándolo estrictamente para hablar de 50 elementos, que para un chequeo general pues está como muy sobrado el medir todo, pero medir algunos analitos, por ejemplo, la actividad se regresó solito, de la LDH, miren que estoy viendo que con también se desplaza, medir el LDH es muy útil, más que medir a la amilasa, porque la amilasa es altamente específica para función del páncreas. Entonces hay amilasa pancreática y lipasa pancreática, y se les organiza por órgano especificidad. Tienen una cruz o 4 cruces de especificidad, y cuando una enzima es lo más específica, pues nos avisa qué órgano está afectado. Pero cuando una enzima es de una cruz que anda produciéndose por muchos sitios, nos avisa que hay desequilibrio cuando se aumenta, por ejemplo, su actividad. La LDH se puede elevar en problemas neoplásicos de hematología, o se puede elevar en cardiopatías o en hepatopatías o en anemias hemolíticas. Entonces, el que se haga un check-up y que aparezca la LDH elevada, está avisando que algo sucede. Específicamente no se sabe. Hay que hacer estudios de los generales a los específicos. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, aquí seguiríamos con el número 31, que es magnesio. Miren si apareció el hierro, la capacidad total de fijación de hierro, el porcentaje de saturación de hierro o de saturación de la transferrina, y aquí fíjense que curioso, hierro se mide y capacidad total de fijación de hierro se mide, pero el porcentaje de saturación de hierro se calcula, y lo están contando a la hora de las bondades del equipo, lo están contando como los cálculos de los índices, pero es información. Y hay una proteína que antes se medía cualitativo, que se llama proteína C reactiva, que no lo confundan con PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es el método muy sensible para detectar genes. Esa es proteína C reactiva y se le llama ultrasensible, y se asocia actualmente, y esto es genial, con problemas inflamatorios. Aunque el lípido esté bien, si está elevada la proteína C reactiva, que le llaman ultrasensible, pues es un aviso de que hay un problema con el manejo a nivel endotelial del vaso sanguíneo. Entonces es un analito importante. Y bueno, y hay más, muchos más métodos que déjenme ver, aquí estamos. Bien, vamos a ver este video del manejo de las pipetas automáticas, que se les va a estar mencionando y se está necesitando todo el tiempo en una medición en donde vayan a cuantificar. Hay que tomar volúmenes muy exactos expresados en este caso en microlitros. Son las llamadas micropipetas o pipetas automáticas. Entonces, vale la pena que tengan la información. Vamos a volver a abordarlas en el volumen que vamos a medir, de 10 microlitros, de 20 microlitros, de 15. En creatinina se mide bastante más que, por ejemplo, en medición de glucosa, y chequen los volúmenes que han de haber anotado, porque en el manual no están, y están para que ustedes tomen nota. Entonces, vamos a ver el video. Ahorita checamos cuánto dura, y lo que dure, no se preocupen, está muy interesante. Pipetas automáticas. Las pipetas son dispositivos que se caracterizan por carecer de depósito y que se utilizan para medir o trasvasar pequeños volúmenes de líquido de un recipiente a otro con gran exactitud. Durante este tutorial vamos a explicar cómo usar correctamente un conjunto de pipetas que se conocen como pipetas automáticas y que son de uso diario en un laboratorio de bioquímica y biología molecular.
De hecho, en un puesto básico de laboratorio son herramientas esenciales. Hay distintos tipos de pipetas automáticas. Normalmente, las más usadas se denominan pipetas automáticas manuales de volumen variable. Los tres tipos más comunes se distinguen por el rango de volúmenes que pipetean y se denominan P1000, P200 y P20. Las partes que la componen y su uso es idéntico. Vamos a mostrar cómo funciona una pipeta automática usando la P1000. Lo primero que vamos a hacer es ajustar un volumen. Para eso usamos el émbolo o la rueda que está inmediatamente debajo. Otra parte es la empuñadura de la pipeta, y esta es la manera correcta de sostener y utilizar la pipeta. Una característica muy importante de estas pipetas es que no las utilizamos directamente en la solución, sino que usamos puntas desechables. Las P1000 poseen puntas que habitualmente encontramos en los colores blanco o azul, mientras que la P200 y la P20 usan el mismo tipo de punta que suelen ser de color blanco o amarillo. Para insertarla, empujamos la pipeta en la punta hasta que se ajusta. Ni demasiado fuerte porque estropea la pipeta y luego es difícil de expulsar, y no demasiado flojo para que no se caiga durante el pipeteo. Otra parte de la pipeta es el botón eyector y sirve para expulsar la punta de la pipeta. El émbolo tiene dos topes. Con el primero obtenemos el volumen fijado en la pipeta. Presionando hasta el fondo, expulsamos el volumen de la solución. Este es nuestro segundo tope. A continuación, pipeteamos de la solución. Para ello, presionamos el botón pulsador hasta el primer tope. Y sin soltarlo, introducimos verticalmente la punta de la pipeta de 2 a 5 milímetros dentro de la solución. Y levantamos poco a poco el émbolo. Posteriormente, muevo la pipeta al lugar donde quiero dispensar la solución. Se presiona lentamente el botón pulsador hasta el primer tope. Terminamos de vaciar la pipeta presionando hasta el segundo tope. Tocar la pared del tubo y dispensar directamente la solución es importante, sobre todo cuando pipeteamos volúmenes muy pequeños. Una vez que hemos acabado, vamos a expulsar la punta. Ya tenemos la micropipeta lista para el siguiente pipeteo. Recuerda, para pipetear correctamente, presionamos el émbolo hasta el primer tope y sin soltarlo, introducimos verticalmente la punta de la pipeta de 2 a 5 milímetros dentro de la solución. Para facilitar la expulsión del líquido, deberemos de tocar la pared del tubo donde vayamos a dispensar la solución. Esto es importante sobre todo cuando pipeteamos volúmenes muy pequeños. No olvides cambiar la punta de la pipeta al cambiar la solución. Bien, entonces, como ven, pues esa es la parte, es una herramienta básica y se llaman, nosotros solemos llamarles micropipetas, también es correcto llamarles pipetas automáticas y tienen el beneficio de que en lugar de las serológicas, que son las de vidrio, que pueden ser terminales o subterminales, pues tenemos algunas con graduación para 0.2 mililitros y que está subdividida 1 en 100. No hay la presión, aunque tenemos el menisco, pues si se tiene esa herramienta, pues está bien, pero para una cuantificación mucho más confiable. Por ejemplo, el medir 20 microlitros que se marcan para hemoglobina, que ya se vio y que se midieron 2.5 mililitros de la solución de Drapkin, pues 20 microlitros es ¿cuánto, muchachos? De mililitro. 20 microlitros, ¿cuánto es? 0.02 mililitros. Entonces es muy pequeño el volumen y lo mejor es usar la herramienta que sea más, pues más confiable. Entonces hacerlo con el primer tope, se ingresa con el primer tope colocado y se aspira. Y luego ya para dispensar o depositar, se hace hasta el segundo tope para asegurar que se logró expulsar todo el contenido de la muestra. El problema, hay que cambiar la punta cada vez, porque no vamos a mezclar con la muestra 1 del paciente y el paciente 2, o el cambio de reactivos. Entonces, es estarse entrenando y bueno, como ven, hay información que nos permite conocer sus características y hasta saber si les toca pedir material, saber qué puntas van a manejar. El soporte donde se colocan las puntas se llama RAC, R-A-C-K,
y deben de ser las que corresponden para que se puedan tomar con comodidad, porque si es un poquito más amplio el orificio de estas 50 puntas, se puede quedar como muy ingresada, se puede incluso achatar la apunte, pues ya no sirve esa punta que es desechable de principio, y es como ustedes intentan marcas comerciales diferentes de leche, cambiar el tapón de uno por el otro y no funciona así. ¿Por qué? Porque están diseñados para el rack, es para determinadas marcas de puntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esos son ya detalles. Apariencias posibles de los sueros sanguíneos me parece que es interesante. Ese es normal, ese está inmunizado, ese está ictérico y ese está lipémico. El lipémico es que tiene kilomicrones y que se torna lechoso o lactescente el suero en este caso. Aquí asumimos que se tiene un gel separador que permite optimizar da mayor rendimiento de suero, pero esas son las posibilidades de cambios que sí nos pueden interferir, el hemolizado o el ictérico, el propio lipémico, que nos indica dos cosas, o que el paciente tiene no cumplió el ayuno, o que tiene una hiperlipoproteinemia como problema metabólico, y esto también puede suceder. Bien, ahora vamos a hablar de las ictericias, que vamos a ver qué significa cuando decimos que un paciente está ictérico, ¿a qué nos referimos? ¿Quién quiere comentarnos? ¿Qué es qué es, o una muestra ictérica? Sí, Carlos y Manuel. Bueno, a mí me gusta mucho relacionar todas las palabras con sus raíces etimológicas. Y icter significa canario amarillo. Y se refiere a cuando una muestra es amarilla, normalmente es por cuestión de la bilirrubina. Así es correcto. Y qué bueno, es un área interesante de cultura y de precisión, porque nos facilita el entender y lo retenemos más analizado. Gracias, Carlos y Manuel. En el caso, por ejemplo, de cuando decimos filo, el basófilo, para que incluso, aunque no es más de trascendencia el entender esta parte de etimológica, que se ve en bachillerato, y a lo mejor algunos dijeron, les encantó esta parte de la cultura, y aplica yo creo que en todas las áreas. Y por ejemplo, decir basófilo, o sea, es más importante entenderlo que la memoria, y en automático en nuestro cerebro pues, se da el retenerlo. Entonces, basófilo, la célula que se llama basófilo es porque tiene afinidad por el colorante básico. Y entonces, ¿qué es lo que tiene afinidad por el colorante básico? Sus gránulos. Entonces, dentro de los granulocitos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y tienen que ver con la afinidad por el colorante correspondiente. Y sí, efectivamente, gracias, Carlos, Manuel, es que la muestra o la persona esté mostrando ictericia, la muestra está ictérica, puede pasar en la orina también, y estaremos viendo qué bilirrubina es la que está presente. Aquí es un recordatorio de la formación de la bilirrubina y en dónde sucede. Entonces, ¿es normal que tengamos bilirrubinas? Desde allí es como preguntarnos, ¿sí puedo medir fósforo, puedo medir gases en la sangre? Sí. Puedo medir CO2, puedo medir oxígeno, puedo medir el pH en la sangre, y hay entonces criterios de referencia, porque es normal que tengamos evaluable, y debe haber un pH en el líquido extracelular, que así se le llama a la sangre. Es en plasma o suero, y se recomienda más que sea de tipo arterial. Para gases, por ejemplo. Y la bilirrubina la podemos medir, sí. ¿Cuánto hay de esta? Vamos a ir viéndolo. Entonces, recuerden que la bilirrubina proviene de la protoporfirina. ¿Y dónde está la protoporfirina? Pues está como componente no proteico de la hemoglobina. Entonces, ¿de dónde proviene el sustrato para formar bilirrubina? La primera, porque hay dos, no son tres, hay dos. La primera que se forma y la que luego se conjuga. Entonces, sumadas, pues dan bilirrubinas totales. Y es como pensar, está la globulina, la albúmina y las proteínas totales. No, último es la suma de las globulinas y de la albúmina.
Entonces son dos datos y que se acostumbra, como ya se vio, el poderlos sumar o fraccionarlos. Y en la medición están midiendo proteínas totales, ahora esto les será de utilidad y lo van a encontrar en su manual, y luego se mide albúmina y por diferencia se obtienen las globulinas. Vamos a ver aquí y ustedes verán el método que está interesante, el de las bilirrubinas, se usa un blanco de muestra, está muy interesante el proceso. Desde punto final ya lo estarán viendo. Entonces la protoporfirina, ¿de dónde proviene? Pues del grupo hemo, que es el hierro en estado reducido y la protoporfirina. Esta va a hacer el hematíes endocitado por células que hacen fagocitosis y están constituyendo al sistema fagocítico mononuclear. Entonces, ¿dónde se destruyen normalmente los glóbulos rojos? En el vaso, principalmente en el órgano vaso, que tiene en su composición a células fagocitarias, que son, hacen esta función y morfológicamente son mononucleares. De allí viene el nombre de sistema fagocítico mononuclear. Antes se le llamaba sistema retículo endotelial, pero es este conjunto de células, son macrófagos, son preferentemente también les pueden llamar histiocitos con H, de histología, son células que están constituyendo una función y están agrupadas y su función es endocitar al hematíe, lo lisan y se libera el grupo hemo, se divide en hemo y las cadenas polipeptídicas, y el grupo hemo va a liberar al hierro y la protoporfirina pasará por el procedimiento para dar lugar a la biliverdina, genera monóxido de carbono, esto es interesante, no CO2, sino monóxido de carbono, el otro es dióxido de carbono, y se va a permitir que se forme la bilirrubina. Esa es la primera que se forma, porque después de ser destruidos los hematíes, consecuencia de ello es que dentro de los fagocitos de vaso, de médula ósea y de hígado, está completo el complejo enzimático para llegar a la formación de bilirrubina. El hierro, como adicional de información, es importante preservarlo. No se pierde por la orina, por ejemplo, no debe perderse por la orina y se queda como una reserva en estos macrófagos unido, así como está las apoproteínas que se unen al colesterol, por ejemplo, esta alfa o beta que les comentaba del de alta y baja densidad del colesterol. Aquí sería una proteína que se llama apoferritina. Cuando se une al hierro adentro del macrófago, se constituye la ferritina. Y esta molécula es una forma de reserva del hierro. ¿Por qué? Pues porque no debemos de perderlo. Hay vías de pérdida fisiológica, pero como hay pérdidas fisiológicas, tiene que haber incorporación de hierro exógeno en nuestros alimentos. Entonces, esa es la forma de reserva. ¿Se puede medir en sangre ferritina? Sí, y si ven, no está en la lista. La ferritina no está la transferrina, no está la ceruloplasmina, porque son ya mediciones que se solicitan cuando después de recorrer el camino de las pruebas básicas en el algoritmo, recuerden que el algoritmo en el ámbito de laboratorio de análisis clínicos implica las pruebas, son las pruebas que hay que llevar a cabo de manera ordenada para llegar a la sospecha de una entidad clínica o para definir que alguien está sano. Pero estamos pensando en que hay un desequilibrio, entonces hay que empezar con lo básico, y lo básico es la biometría hemática, lo básico es la química de 6 elementos, esto es un lujo lo que está marcado allí, de 36 analitos, y a lo mejor es un gasto innecesario cuando alguien está sano, pero bueno, no se queda tranquilo de que ninguna enzima brincó, ningún ion, y se queda uno tranquilo y se hace esa petición. Pero en el sector público, pues es mucha gente, entonces buscan los analitos principales previniendo enfermedades, que ojalá que esto esté funcionando muy bien en el sector público y lo mismo en el privado. Que el médico le solicite de chequeo de inicio de año, de cierre de año, vamos a ver cómo está la familia y entonces se hace un chequeo general, heces fecales a lo mejor, porque parasitosis, que las diarreas y que no te lavas tus manos, y en los pequeños, en personas que hay que estar monitoreando para generar buenos hábitos. Bien, entonces esto es metabólico
y genera valores de referencia. Pero lo primero que se forma, recuerden, es un recordatorio que podemos brincarlo, porque esto es de bioquímica de sistemas. Se forma la bilirrubina. ¿Cómo se llama esa bilirrubina? Tiene 4 nombres. Es la bilirrubina no conjugada, que tiene que ver con que no está unida al ácido glucurónico, a 2 moléculas, se acaba de formar y va a ser transportada por la albúmina para llevarlo a los hepatocitos, si es desde médula ósea o si es en los macrófagos del hígado, pues está más cerca la transportación para la albúmina, o va a ser llevada del vaso, que es donde más sucede, a los hepatocitos. Allí se va a conjugar y esa conjugación va a dar lugar a una molécula más grande que se llama bilirrubina conjugada, literalmente. Entonces, eso es la que se va a medir también junto con la bilirrubina no conjugada. ¿Cómo se le llama la primera? Esta que se forma en el sistema fagocítico mononuclear. No esterificada, porque no está unida al ácido glucurónico, no forma estos enlaces. Libre, porque no está unida al ácido glucurónico. Y directa. Este último término tiene que ver con el método de laboratorio. Esta se llama indirecta, corrijo, es indirecta. Sinónimos: bilirrubina no conjugada, bilirrubina libre, bilirrubina no esterificada y es bilirrubina, corrijo por favor si es que están tomando notas, bilirrubina indirecta. Se obtiene su concentración por cálculo y representa alrededor del 80% de las bilirrubinas que podemos cuantificar en plasma o suero. Bien, aquí hay algunos esquemas que los van a encontrar muy fácilmente. Aquí está el grupo hemo, se va a dar lugar a la biliverdina, la bilirrubina que les decía que es la primera que se forma, se llama indirecta por el laboratorio. Bueno, no, por laboratorio se le llama, sí, directa, indirecta, es la que van a obtener por cálculo. Y esta va a llegar al hepatocito gracias a la albúmina, aquí no la representaron, a la proteína, y aquí se va a unir a 2 moléculas de ácido glucurónico, se llama diglucuronato de bilirrubina, es más grande necesariamente, y esa es la que es soluble en agua. Esta no es soluble en agua, tomen nota porque eso se los van a preguntar, y para que lo entiendan mejor en el fundamento del laboratorio. Sí, dale. Profesora, ¿podría volver a repetir lo que nos mencionó en la diapositiva anterior? Es que estaba tomando notas y sí me confundí. ¿En qué parte tuviste duda? Realmente, sí, dime. Sí, dale, adelante. Este era en el que, bueno, nos dijo que en el sistema fagocítico mononuclear era la no esterificada, libre e indirecta. Son sinónimos, acuérdate que son sinónimos. Esta bilirrubina por laboratorio se le llama indirecta. ¿Qué otros nombres tiene? Libre, porque no está unida al ácido glucurónico. No esterificada, pues no está formando enlaces para unirse al ácido glucurónico. Y ¿qué más? ¿Qué otro nombre tiene? Libre, no esterificada, indirecta, y ya, ¿sí? Perfecto, profesora. Sí, ya estás tomando nota, ¿verdad, Dalia? Sí, profesora. Ok, esta va a ser transportada, recuerden, en el sistema fagocítico mononuclear. Déjame tratar de regresar porque ahorita, ahí está. No, esta es la siguiente. Voy a ver la anterior y vamos a ver la anterior. Ahí está. Es una manera de expresarlo. ¿Esto en dónde está pasando? Este esquemita, ¿en dónde está pasando? En el sistema fagocítico mononuclear. Que es un conjunto de células. ¿Qué tipo de células son? Son macrófagos. Ok. Entonces, ¿y dónde está el sustrato para formar bilirrubina? Adelante. Adentro del glóbulo rojo. O sea, está el glóbulo rojo, como lo ubican, y tiene moléculas de grupos sanguíneos, tiene citoesqueleto, y adentro tiene enzimas, tiene mitocondrias, y adentro está la hemoglobina, que es lo que le da el color al glóbulo rojo. ¿Cuánto tenemos de hemoglobina? Sí sabemos. Tenemos de 26 a 34 picogramos por glóbulo rojo. Entonces hay un montón de hemoglobina ahí adentro. Bueno, ese es el sustrato
Cuando ya es endocitada la célula es porque ya envejeció, perdió lípidos de membrana, es lisable, se lisa y entonces es captada por estas células que son los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Ya adentro piensen en el monocito, pero más grande, pero son locales, no son los monocitos que se producen en médula ósea, sino que son, porque los monocitos que pasan a macrófagos se van a tejido linfático y son como vigilantes que están en la circulación, Acá no, acá son histiocitos. Y entonces cuando pasa, llegan glóbulos rojos ya envejecidos que perdieron lípidos de membrana, son fácilmente endocitables. Se rompe y que queda expuesto pues la hemoglobina. Y allí la hemoglobina pues se va a romper en dos, que sería en grupo hemo y las cadenas polipeptídicas. Se quedan como reserva para nueva síntesis de otras proteínas, pero pensando en la parte no proteica, aquí está el grupo hemo, el hierro se queda, acuérdense, como reserva, captada por la apoferritina y se queda la ferritina, que allí hay hierro para lo que se ofrezca. Y se va a ofrecer porque hay que sintetizar citocromos, mioglobina y muchísima hemoglobina. Pero ¿qué le pasa a la parte de la protoporfirina? Pues se va a bilirrubina. ¿Dónde sucede? En los macrófagos del sistema fagocítico mononuclear, antes llamado sistema retículo endotelial. Bien, eso que está ahí muy amplio en el anterior, está aquí expresado y se llegó a la bilirrubina. Ya aquí viene el nombre, ¿sí? Es indirecta, no conjugada, no esterificada, y esa es la que es insoluble en agua. La tienen que calcular por diferencia. Van a obtener en el procedimiento de medición de bilirrubinas las totales, la directa, que es soluble en agua, y por diferencia obtendrán parecido a albúmina y globulinas. ¿Dónde se va a conjugar? En los hepatocitos. ¿Y qué es que se conjuga? Que sea una a dos moléculas, se forma el diglucuronato de bilirrubina. Esa es la que se llama directa, no libre, conjugada o esterificada. Y esa es la que es soluble para fines de laboratorio. Es importante. La directa e indirecta, de acuerdo a cómo se forman, tiene que ver ese nombre de directo e indirecto con las mediciones en el laboratorio. Y una parte se va a ser sustrato de la bilirrubina directa para dar lugar a los pigmentos que le dan el color al excremento. Esto pasa en intestino. Y una parte importante de la bilirrubina directa, esto ya lo deben de ubicar, se va a vesícula biliar para formar parte de los pigmentos biliares. Entonces, lo que se mide en el laboratorio es bilirrubina directa, indirecta. Esta, la primera, representa alrededor del 80% y a veces casi nada, máximo 20% de la directa. ¿Sí? Entonces, la primera que se forma es la más abundante y tenemos muy poca bilirrubina. Aquí hay otro esquema, lo van a tener con ustedes para que lo vean con calma. Y aquí están o la bilirrubina con sus 4 anillos pirrólicos, diferente, como está la protoporfirina, y aquí está el diglucurónido de bilirrubina. Esa es la directa y esta es la indirecta. Esta es soluble en agua y esta no es soluble en agua, y van a cuantificar si la directa y por diferencia obtendrán la indirecta. Esa la tendrán con ustedes para que la vean. Bien, y a lo que se refiere con el término de ictericia, pues estas imágenes, es el mismo esquema de este joven, y vean la diferencia de lo que es la conjuntiva vulvar, que la debemos de tener en color blanco, y cómo se pigmenta porque hay bilirrubina. Cualquiera de las dos bilirrubinas va a dar lugar a ictericia, por ejemplo en conjuntiva vulvar. En la piel se puede manifestar, y si llega a haber bilirrubinuria es a expensas de la bilirrubina directa, no de la indirecta, por el metabolismo que sigue. Bien, apariencias posibles de los sueros sanguíneos. Aquí es con gel en los tubos al vacío de color amarillo. Tienen un gel separador que es muy chiclosito, pero es excelente el que esté, si no interfieren las mediciones en el suero, pero esto sabemos que es sangre coagulada. No podemos apreciar la apariencia del coágulo, pues porque está el gel, pero hace presión en cuanto a gradiente de densidad y está muy interesante el proceso, porque ese gel está en el fondo cuando el tubo es nuevo,
y después de que se lleva a cabo la coagulación, que se lleva unos 10 minutos, se lleva a centrifugación y hay mayor rendimiento del suero. Por eso es que es la bondad que tiene. Y aquí sería este gel, no nos deja ver al coagulito, pero vean el cambio de apariencia de este suero y de este suero. Entonces sí hay que tener presente que puede cambiar su apariencia. Y nos quedamos en esta imagen, la termino de comentar, les robo unos segundos. El significado clínico de las ictericias es poder tener una sospecha de en dónde se localiza el problema de desequilibrio, pensando en que haya elevación de bilirrubinas. Y puede ser, esto nos da la pauta para clasificar a las bilirrubinas en a las ictericias, que es la prehepática, que también se le llama hemolítica y estén allí